Hola, soy Quique Amor, del Departamento de Empresas de Euskaltel, y hoy os queremos hablar de proyectos de transformación digital. Para estos proyectos de transformación digital nos apoyamos en un colaborador como es Datua, y hoy nos acompaña Alberto Rezola, director de estrategia de Datua, que nos va a comentar cómo llevar a buen puerto un proyecto sobre el dato y para no andar con datos ya lo loco. Bueno, te doy la palabra, Alberto. Gracias, Quique. Como dice Quique, ¿se me escucha? No. Bueno, acércate. A ver. Igual se me ha caído. Sí, a ver. A ver. No. No. Igual te... A ver. Es que se me... Vale, es que se me ha quedado solo antes igual. A ver. Vale, sigo, perdona. Perdona el incidente que estaba ahí sentado y se me ha caído y seguramente se habrá apagado. Vale. Como decía mi compañero Quique, pues aquí venimos a presentaros un poco, intentar ayudaros también a cómo hacer estos proyectos del dato, ¿vale? Y no cometer errores que se pueden cometer en este tipo de proyectos. Hace tiempo que sabemos las compañías y las organizaciones que los proyectos de datos son importantes, que los datos tienen valor, que hay que sacar valor, pero muchas veces no los construimos de la forma adecuada y eso nos lleva a cometer errores por el camino que podemos empezar a evitar pues, con las experiencias propias y de los demás, ¿no? Como decía antes el compañero, pues hay que poner una canoa, remar todos en la misma dirección y para eso hay que tener claro hacia dónde queremos ir. Como decía Quique, soy Alberto Rezola, doctor en Ingeniería Industrial y llevo más de 10 años trabajando en proyectos del dato, datos de diferentes características, datos de salud, bioinformática, retail, seguros, etcétera. Y desde ahí, pues bueno, hemos acumulado bastante experiencia en lo que es la gestión, tratamiento de los datos para que los proyectos que se basan en datos sean un éxito. Relacionado con el título de la charla, al final todos sabemos que los datos tienen valor, todos estamos utilizando proyectos del dato, pero ¿realmente estamos usando los datos para tomar decisiones hoy en día? Aquí hay dos factores fundamentales y que no son tecnología, que es la cultura de las empresas y está relacionado con la parte de la canoa que han comentado anteriormente mis compañeros. Al final es fundamental un cambio cultural para atreverse a tomar decisiones en base a los datos y por otro lado la confianza en los datos. Y como veremos ahora en las reflexiones que voy a compartir con vosotros, es fundamental que los proyectos del dato que hagamos generen confianza. Si no generen confianza, como han dicho mis dos compañeros anteriores, esto va a llevar a una desconfianza en la digitalización, en los datos, en los proyectos, que ya nos van a empezar a poner trabas a poder avanzar en esta dirección. Por eso os traigo 5 reflexiones en las que espero pues, ayudaros a cuando se acometan este tipo de proyectos podáis avanzar de la forma adecuada. La primera reflexión es que muchas veces empiezan los proyectos del dato desde el tejado, desde necesito un dashboard para ver no sé qué KPI o para poder predecir las ventas o saber cómo van mis ventas en la campaña de Navidad. Necesito un modelo de mantenimiento predictivo porque quiero meter una máquina, un modelo de mantenimiento predictivo, pero realmente no sé todo lo que envuelve por detrás para que eso lo pueda poner en producción y pueda funcionar adecuadamente. Lo mismo a la hora de generar nuevos servicios. Nos centramos en el servicio y eso, como diré al final, es fundamental que todos los proyectos resuelvan el problema de negocio y la necesidad que tenemos en cada caso, pero para eso tenemos que saber un proyecto del dato qué es lo que necesita para garantizar el éxito y que no tengamos un dashboard, tengamos un modelo y cuando lo vayamos a utilizar no se pueda utilizar, haya sido una inversión en un proyecto y eso nunca se llegue a productivizar. Y estoy seguro que muchos de vosotros conocéis proyectos en los que se han hecho cosas, ha habido resultados, pero por alguna razón o por otra ese proyecto nunca ha visto la luz, ¿no? Y voy a poner un ejemplo burdo, como decía anteriormente, un dashboard para controlar las ventas de Navidad en un BI. Yo hago un esfuerzo, lo desarrollo, tengo que llegar y cuando lo presento y ¿cuántas veces abre ese dashboard? Una, para ver que está hecho y ya está, y nadie lo utiliza. ¿Por qué? Pues porque lo hacen como lo hacían siempre o porque hay algún dato que no confían, que no tienen confianza en ello, con lo cual todo el esfuerzo que se ha hecho en ese proyecto se acaba perdiendo. La segunda reflexión es invertir en tecnología sin claros fines de explotación y retorno. Invertir en tecnología por tecnología no tiene sentido. La tecnología es facilitadora, en los últimos años ha evolucionado, existen tecnologías, plataformas, etcétera, que nos permiten hacer los proyectos de datos mucho más ágilmente y tenemos que aprovecharnos de ello. Porque por mucho que usemos la tecnología, al final hay relaciones y cómo funcionan las compañías hay que adecuarlas y no es algo sencillo. La tercera reflexión, y muy importante, es que no es lo mismo hacer una prueba de concepto que industrializar el ciclo de vida de un producto del dato. El ciclo de vida de un producto del dato necesita generar calidad y confianza en los datos, lo que llamamos DataOps, necesita generar calidad y confianza en los modelos,
lo que llamamos MLOps, y necesita generar calidad y confianza en los productos del dato que generamos desde ahí, que llamamos DevOps, ligado al desarrollo del software, pero que además en este caso es más complejo porque tiene que ver con datos y con modelos. La cuarta reflexión es que necesitamos tener el control de nuestros datos, saber qué es lo que tenemos para que, como decía antes, desde esa confianza, los productos que generemos desde el dato puedan aportar valor. Como decía el anuncio en su día de Pirelli, los datos sin control no sirven de nada. Y este es uno de los grandes problemas a los que lleva los fracasos en este tipo de proyectos. La quinta reflexión va ligada a la estrategia. Tenemos que tener claro siempre el para qué estamos haciendo los proyectos, tanto desde un punto de vista funcional de qué es lo que quiero sacar, como desde un punto de vista de compañía. No se puede querer buenos resultados del dato a corto plazo sin tener una visión estratégica y tener esa canoa y remar todos en la misma dirección a nivel compañía. Que cada área genere su propia plataforma, su propia infraestructura, sus propios proyectos, eso solo nos puede llevar a que en un momento a otro haya problemas dentro de la compañía, los proyectos no se producticen y al final todo el desarrollo que estamos haciendo llegue a ser una inversión sin retorno. Como conclusión de todas estas reflexiones, lo primero que tenemos que hacer siempre con un proyecto del dato es tener una estrategia clara y desde esa estrategia corporativa que ponga las medidas y la inversión necesaria para ir adelante, porque esto no es barato, vamos a decirlo, y es así, necesitamos formar un ecosistema que nos permita generar esos proyectos, ir alimentándolo poco a poco, no hacer un Big Bang e invertir solo en el ecosistema, y desde ahí ir generando productos del dato. Pero estas tres cosas son clave para poder tener éxito en estos proyectos. En este gráfico no tengo mucho tiempo, pero básicamente es una visión rápida de esto que os acabo de contar. Necesito una estrategia que me diga cómo quiero trabajar con mis datos. Necesito un ecosistema que me permita tener esa visión data-centric de los datos y necesito tener una capacidad de generar de productos del dato que generen confianza en los usuarios y en los clientes. Desde ahí tenemos que utilizar la tecnología como medio y aliado y no como fin en sí mismo. Para terminar, termino con cuatro casos de éxito rápidos, ¿vale? Como decía anteriormente, he hablado de proyectos del dato, de lo que necesitan para evitar fracaso, etcétera, pero no nos engañemos, todos estos proyectos van ligados a resolver una necesidad de negocio, a resolver una necesidad para la empresa. Normalmente nosotros solemos categorizar esos proyectos en ¿qué quiero? ¿Generar un proyecto para vender más o quiero generar un proyecto para ahorrar costes a las compañías? Todos los proyectos del dato, desde su concepción, tienen que tener claro un retorno de la inversión. No debemos invertir en un proyecto del dato por invertir en una plataforma y luego ya veremos. Hay muchos proyectos de plataformas Big Data que se ha hecho la plataforma, se ha invertido, hay que mantenerla y realmente luego en la realidad no se está utilizando. No hay casos de uso que la utilicen. Empecemos por el caso de uso y por la estrategia. Desde ese lado, simplemente comentaros 4 ejemplos. Por ejemplo, para incremento de ventas, proyectos de marketing personalizado y automatizado desde el dato, parecido a lo que comentaban anteriormente, conocer bien a mis clientes y quiénes son, desarrollo de nuevos canales para crecer el upselling, cross-selling y luego la parte de ahorro de costes, pues todo lo que es automatización de procesos y optimización de gestión de procesos activos a gran escala, ¿no? ¿Cómo escalo yo lo que hago con pocas personas y pocos sistemas a día de hoy a algo a nivel mundial en el que necesito disponer de los datos y trabajarlos para dar un mejor servicio? Nada más por mi parte. Muchas gracias y perdón por la interrupción anterior. Muchísimas gracias, Alberto y Quique. ¿Cuántas empresas hay en el mundo que tienen los datos ante sus ojos y que no saben verlas? Muchas, ¿no? Vale. Pues bueno, casi todas, ¿no? Casi todas están trabajando de una manera que, como dice en la película, hay muchos datos, pero no se están recogiendo y se están tomando sobre todo decisiones sin estar basados en datos. Decisiones sin tener una estrategia buena en datos. Hablabais de la estrategia y le dabas ese foco importantísimo. Nada de hacer por hacer, sino tener un objetivo. Pero ¿cómo diseñamos esa estrategia? Que esa es la parte, digamos, complicada, ¿no? de tener la visión global de todo. Sí, hombre, para eso también hay empresas especializadas en acompañar y ayudar a definir esa estrategia, pero sí que muchas cosas que nos encontramos nosotros en el día a día y cuando vamos a compañías es que internamente pues tienen su día a día, sus problemas, etcétera, y necesitan a alguien que les acompañe y que les ayude a tener esa visión un poco más a largo plazo, ¿no? Al final, estos son proyectos que requieren inversión y no pueden ser proyectos donde solo se mire el corto plazo y necesito un modelo, etcétera. No, tengo que tener una estrategia porque, como he dicho, no es solo hacer un producto, un modelo, es una estrategia que todo lo que yo genere a partir de ahí, nuevos productos y servicios, van a tener mucha parte en común, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esa estrategia? Pues primero concienciando a las compañías, sabiendo y haciéndoles ver que tienen que ser una compañía basada en datos de cara al futuro. Ahora, a día de hoy, sabemos que
las principales compañías del mundo ya son compañías de dato, porque el dato es desde donde generan su negocio, estamos hablando de Google, Facebook, etcétera, y desde ahí el futuro va para ahí, ¿no? Entonces, primero es concienciar y lo segundo es poner medios para que realmente generen un roadmap de hacia dónde quieren ir y eso les permita estar cohesionados como compañía a la hora de invertir en estos proyectos. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Que eso se puede hacer internamente? ¿Se necesita siempre alguien con mirada externa que te ayude, especializado? ¿Cómo se hace? Porque los datos van a estar luego manando de la propia empresa y quien estáis dentro. Sí, yo creo que ahí también hay un poco el tema del segmento aún, ¿no? Las grandes compañías mundiales ya tienen sus data scientists o su departamento de transformación digital y pues están trabajándolo ya más desde hace unos años, pero ya las empresas más pymes o demás, pues yo creo que tienen que combinar un poco más, ¿no? De como él dice, que el día a día te come el poderte meter en esto, entonces buscar a alguien experto, ¿no? O, por ejemplo, podría ser Datua y Euskaltel, y poco a poco ir también metiendo algún departamento que salga un poco el día a día, ¿no? Un data scientist, alguien que tenga una estrategia de transformación digital a largo, para poder acometer estos proyectos. Claro. Y hay que continuar, hablabais de diferentes sistemas que hay. ¿Tenemos que echar por tierra todo lo que tenemos o no? O sea, aprovechar las tecnologías, las plataformas, las estructuras que tenemos y desde ahí implementar lo nuevo. A ver, en todos los proyectos hay que tener en cuenta lo que hay, ¿no? Lo que se llama el legacy y lo que desde ahí hay que empezar a construir. Entonces, siempre hay que primero saber qué es lo que queremos, para qué queremos invertir aquí y luego desde ahí, ya sea en la siguiente la siguiente etapa, ver lo que tenemos y desde ahí empezar a construir lo que necesitamos para complementar y en todo caso sustituir a medio plazo. Pero esto no se trata de un Big Bang de sustituir lo que tengo por algo nuevo, porque el día de mañana vendrán nuevas tecnologías. Esto se trata de adoptar tecnologías que ya están siendo maduras, adaptarlas a lo que ya tenemos e ir evolucionando como compañía en esa línea. ¿Y qué es lo que está por venir en los proyectos de datos en la industria 4.0? ¿Qué es lo que está por venir en esos proyectos? A ver, al final lo que está por venir, hay muchos proyectos de Industria 4.0, hay muchos datos, como has dicho al principio, se puede medir hoy en día casi todo, pero realmente no se está sacando valor a todos esos datos, ¿no? Entonces hay productos muy concretos, hay grandes compañías que se hagan productos, pero lo que está por venir es que al final todos vamos a poder disfrutar de estas soluciones en nuestro día a día, como han dicho los compañeros de Veridas, en muchos ecosistemas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en temas ya a futuro de cómo incorporar estas tecnologías en la industria. Sí que están metiendo a nivel proceso y producto, mantenimiento, etcétera, pero más allá de la industria nos van a afectar a todos en nuestro día a día. Quique, por último, ¿qué beneficios habéis obtenido de esta relación y de haberos metido a tope con los datos? Pues bueno, contar con una empresa experta, ¿no? Porque al final un operador pues tiene mucho abanico de soluciones y contar con una empresa experta pues nos ha dotado meternos en proyectos, en clientes que ya estábamos y en poder ayudarles en su día a día en esa nueva estrategia en torno al dato y en todos los que hemos expuesto y otros que estamos, entonces hemos tenido unos grandes resultados. O sea, es nueva visión, nuevo campo de acción también para Euskaltel. Sí, y toda esa capilaridad que hacia las empresas que puede tener el tener ya alguien experto que ha trabajado en muchos proyectos para llevarlos a cabo. Quique, Alberto, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis traído hoy aquí. Gracias a ti. Gracias. A vosotros. Hasta